¿Cómo están, profesores de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana? Reciban un cordial saludo de parte de Luis Vladimir Urrelo. Soy ingeniero de computación y sistemas con una maestría en sistemas de información e ingeniería de software y un doctorado en ciencias de ingeniería. Y por mi parte vamos a compartir algunos recursos y experiencias para trabajar con inteligencia artificial en estrategias didácticas para la educación superior. Permítame compartir una presentación que se les va a hacer llegar. En esta oportunidad vamos a revisar temas relacionados con, eh, primero, la inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué fundamentos hay también en la pedagogía? Como por ejemplo, qué son métodos y qué son estrategias didácticas. ¿Qué es inteligencia artificial para la educación superior? O sea, ¿cómo impacta? Vamos a ver que la Universidad Oberta de Cataluña nos hace un estudio que dice cuál es la proyección de la inteligencia artificial para las universidades a nivel mundial. Vamos a ver cómo estas estrategias de enseñanza en diferentes momentos, si hablamos de un desarrollo de una sesión que puede tener estrategias en diferentes momentos, puede apoyarse con recursos de inteligencia artificial, por ejemplo, en sesiones de clase de enfermería, y vamos a ver de qué se trata el proyecto, la actividad práctica que van a realizar. El logro esperado de esta sesión de aprendizaje es que al finalizar la sesión, los participantes puedan aplicar inteligencia artificial para la implementación de algunos recursos o estrategias de enseñanza en enfermería. En realidad, la actividad práctica va a ser una matriz con momentos, actividades y recursos con inteligencia artificial que podrían usar solo para que hagan la matriz y recomendar qué recursos podrían usar de todos los que vamos a revisar en esta sesión. En un primer momento vamos a ver de qué se trata la inteligencia artificial, qué es inteligencia artificial, qué tipos de inteligencia artificial, cómo la podríamos catalogar ahora y cuáles son las aplicaciones que tenemos. Primero, ¿qué es inteligencia? Es la capacidad de entender, analizar, comparar y elaborar información nueva a partir de datos, empleando el uso de la lógica y de hecho el razonamiento, pero la inteligencia artificial es tratar de simular, las máquinas, las computadoras tratan de imitar el comportamiento humano que haga ese proceso de captar, uh, comparar o procesar la data, encontrar patrones que permitan a su vez, aplicando reglas lógicas, generar incluso resultados diferentes a los anteriores, pero respetando esas reglas. Y así es como aparece la inteligencia artificial generativa, capaz de crear imágenes, crear videos, crear audios, etcétera. Podríamos catalogar la inteligencia artificial de diferentes maneras, según muchos autores, pero acá les presento una categorización más práctica. Podríamos ver a la inteligencia artificial del sentir, por ejemplo. Hablamos de visión computacional, cámaras y procesamiento de imágenes y video capaz de detectar movimientos, patrones, gestos o expresiones de personas, procesamiento de sonido dentro de la inteligencia artificial del sentir, pero también podríamos tener inteligencia artificial de la comprensión. Cuando le pasamos todo un texto y nos ayuda a sintetizar o interpretar ese texto sin distinción de idioma, podríamos hablar entonces de procesamiento del lenguaje natural. La representación del conocimiento a través de grafos, también para la comprensión, y ahí tenemos herramientas como Atlas TI que me va a permitir realizar búsquedas sistemáticas para mis pesquisas en mis investigaciones. También tendríamos otra categoría, la inteligencia artificial actuador, que, por ejemplo, a través de sistemas expertos logra realizar algunas acciones como los expertos las realizan, como los expertos humanos, me refiero. El aprendizaje automático, Machine Learning y Deep Learning, que recuerden, capta patrones de datos históricos y puede generar nuevos datos diferentes a los anteriores. También podríamos tener la categoría puntualmente de inteligencia artificial generativa, aquellos modelos de inteligencia artificial que hoy permiten generar imágenes, generar video, generar texto, etcétera, podría ser la última clasificación. Vamos a revisar varios tipos de herramientas que me van a permitir generar
y de repente trabajar con recursos de inteligencia artificial en diferentes momentos de una sesión de clase. Pero recordemos que la inteligencia artificial no solamente se utiliza para generar recursos, sino también que me va a permitir apoyar a procesos de investigación, no solamente procesando gran cantidad de textos sin distinción de idioma, sino también me va a permitir, por ejemplo, realizar búsquedas o captar sugerencias para ideas de investigación que hayan sido exploradas en las actuales fuentes o recientes fuentes de investigación. GPT Consensus. En realidad Consensus es una plataforma, pero ahora a través de API, ChatGPT tiene entre sus GPTs un GPT Consensus que es capaz de interactuar con esta plataforma y hacerle consultas sobre artículos, pedirle sugerencias de ideas, etcétera. Vamos a ver cómo trabajamos con el GPT Consensus. Muy bien, estamos en Google, por ejemplo, y hacemos una búsqueda o entramos a ChatGPT. Y en ChatGPT, en la actual versión gratuita, tenemos la posibilidad de buscar en los GPTs, ¿no? En la opción Explorar GPT, un GPT llamado, entre tantos que existen, un GPT llamado Consensus. Acá, por ejemplo, hay un GPT generador de imágenes, muy interesante, lo podríamos utilizar para generar alguna imagen como recurso, pero también vamos a dirigirnos a Consensus, ¿no? Permítanme avanzar, ahí está, a Consensus, elijo el GPT Consensus y voy a ingresar a ese GPT. En este GPT voy a colocarle el siguiente prompt. Dame un ejemplo de investigación con alto nivel de innovación en el área determinada. Yo acá le he puesto un área de comercio electrónico, por ejemplo, pero puede ser en alguna área de alguna especialidad en particular. Al hacerle esta petición, Consensus va a través de su plataforma, buscar indexar, tengo que decirle permitir para que pueda trabajar o crearme una cuenta gratuita en Consensus y conectarse, y me va a generar una búsqueda en relación al tema que le estoy dando, generándome los artículos más recientes o los que hayan tenido mayor nivel de impacto en el tema en cuestión. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, allí me está arrojando un artículo de comercio electrónico, tal y como le pedí, del año 2023, de finales del año 2023, y me está indicando por qué considera que es uno de los artículos con mayor aporte de innovación que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, este artículo me empieza a dar ideas de por dónde podría yo generar investigaciones con alto nivel de innovación. Consensus es un muy buen GPT que me va a ayudar entonces a tener ideas de por dónde continuar una investigación. Incluso, si se dan cuenta, está haciendo citas a referencias bibliográficas en formato APA. Vamos a entonces continuar viendo la presentación. Sabemos que en las herramientas de inteligencia artificial para no solamente procesar datos, sino para darme ideas de investigación podrían ser muy útiles también para el desarrollo de profesionales. Tenemos la posibilidad también de usar inteligencia artificial para procesar voz, procesar sonido, incluso la clonación de voz de pues alguna persona con la intención de que a esta persona se le haga, podría yo clonar mi voz y a través de un avatar desarrollar múltiples sesiones de clase en diferentes idiomas, incluso hoy es totalmente posible. También es posible utilizar inteligencia artificial para procesar el comportamiento de un estudiante.
cuántas veces participa en clase, cuál es su nivel de participación, cómo aporta en el equipo, si llega tarde o sale temprano, etcétera. Y este tipo de métricas yo podría procesarlas para poder sacar algunas características o perfil del estudiante y poder asignarle actividades que puedan generar un mejor avance en él. De hecho, el procesamiento del lenguaje natural con tecnologías como las LLM, los modelos de procesamiento de lenguaje largos, me van a permitir no solo resumir, sino analizar trabajos de estudiantes, me van a permitir evaluar características de trabajos de estudiantes y si incluso estos han sido generados por inteligencia artificial, teniendo en cuenta que hoy no debemos de restringir el acceso de estos recursos a estudiantes, sino por el contrario potenciarlo, pero hacer que lo que ellos hagan como trabajo sea más desafiante, teniendo en cuenta que detrás van a tener herramientas como con inteligencia artificial que les puedan ayudar a hacer en corto tiempo. Eh, si vemos teorías de aprendizaje, vamos a darnos cuenta de que en las teorías de aprendizaje hay algunas, como por ejemplo la del constructivismo, que me permite experiencias anteriores, capitalizarlas en base a nueva información y integrar ese nuevo conocimiento siempre cimentado en experiencias previas. Pero también existe el aprendizaje de experiencias de Kolb, que destaca la importancia de la experiencia directa y la reflexión, y es por eso que permitir que el estudiante interactúe con algún recurso en la sesión de clase o entre ellos es una muy buena idea. Aprendizaje situado porque el aprendizaje ocurre en el contexto específico a través de interacciones sociales. Esto se aplica bien a la práctica clínica, por ejemplo, y a las simulaciones en el caso de enfermería. La teoría de aprendizaje social de Bandura, donde el modelado y la observación de profesionales con experiencia, por ejemplo, otros enfermeros o enfermeras, juega un papel crucial en el desarrollo de habilidades y el comportamiento del profesional. Estas son algunas teorías de aprendizaje que me permitirían, por ejemplo, generar algunas estrategias de aprendizaje en algún momento de mi sesión de clase. El aprendizaje basado en problemas, habilidades para desarrollar el pensamiento crítico en casos clínicos, por ejemplo, y podría apoyarme de inteligencia artificial para que me genere ideas de casos clínicos de algún tópico en particular. Andragogía y knowledge, considerando que los estudiantes universitarios ya son adultos, la teoría es relevante al enfatizar la autonomía y la experiencia previa, y entonces de pronto les genero recursos para que analicen y previa a la sesión de clase. Teoría de aprendizaje transformativo de Mezirow para fomentar el pensamiento crítico y la reflexión profunda sobre las prácticas y creencias en el cuidado de la salud, por ejemplo, es otra de las teorías que podría estar acompañada de recursos. Los métodos de enseñanza pueden ser simulación clínica, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, prácticas clínicas supervisadas. En cualquiera de estos métodos puedo estar acompañándolo de herramientas o de recursos con inteligencia artificial. El aprendizaje colaborativo también es otro método de enseñanza, donde en equipo, por ejemplo, discuten en pares o hacen un juego de roles y pueden cada uno tener sus características o guiones sugeridos por inteligencia artificial. El uso de tecnología educativa, métodos de proyectos, ¿no? Donde cada estudiante o conjunto de estudiantes tenga proyectos a largo plazo, desde el inicio del curso hasta el final, o aula invertida, donde los estudiantes, al igual que el método denominado prácticas clínicas supervisadas o aprendizaje basado en problemas, venga ya con el caso o los tópicos revisados previamente. ¿Bien? Estos son algunos de los métodos que vamos a poder acompañar con recursos de inteligencia artificial.